Hola a todos, en el presente video comenzaremos a estudiar, tal como vemos en la pantalla, qué fue el feudalismo. Por eso vamos a definirlo directamente. Y seguramente este término les va a resultar familiar, es muy utilizado en la historia mundial, sobre todo en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Pero pasemos, como decíamos, a definir ya mismo qué es el feudalismo. Por eso les cuento que el feudalismo es una forma de organización política, económica y también social, que se comienza a gestar a partir del siglo IX y se extiende hasta el siglo XV. Ahora bien, nos tiene que quedar claro entonces que es una nueva forma de organización política, social y económica que va a cambiar para siempre la historia de Europa. Pero permítame que les cuente un poquito de historia, de cómo se va a gestar, cómo se empiezan a gestar las bases para que el feudalismo surja. Cuando nosotros, si nosotros volvemos a la Edad Media, los invito a que volvamos a los primeros siglos, ¿sí? De la Edad Media. Y sabíamos en estos primeros siglos de la Edad Media que la actividad económica o la actividad principal se asentaba en Constantinopla, esta ciudad tan importante fundada por Constantino I. Ahora bien, en el siglo octavo, la actividad principal se va a trasladar a Bagdad. Y es aquí en donde Occidente comienza a establecer relaciones con los famosos germanos del norte. ¿Y qué va a pasar en este momento? Mejor dicho, un siglo después, en el siglo IX. En este siglo IX, durante el imperio carolingio, se van a comenzar a sentar las bases, como decíamos, de la sociedad feudal. Comenzará el feudalismo. Pero pasemos directamente a conocer un poquito cuáles fueron las causas para que aparezca el feudalismo en Europa. Una de las primeras causas fue el imperio carolingio. ¿Pero por qué el imperio carolingio? Fue la desaparición del mismo en realidad, lo que provocó debilidad, su desaparición, lo que provoca la debilidad en los reinos europeos. Debilidad en Europa. ¿Sí? Tras la caída del Imperio Carolingio, muchos reinos europeos se verán afectados por la misma. También se iban sucediendo, mejor dicho, una serie de invasiones bárbaras, invasiones, sobre todo de los vikingos y eslavos. Y esto traía una sensación de inseguridad que la gente de aquel momento, que el pueblo de aquel momento en Europa no podía sacarse. Entonces, una de las causas para que aparezca el feudalismo también será esta sensación de inseguridad que reinaba ya por el siglo IX y X. Otra de las causas será el aumento del valor de la tierra. Aumento del valor de la tierra. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? Muy bien, permítanme que les cuente que para aquel entonces, para aquel siglo IX, el dinero escaseaba, ¿sí? La agricultura era pobre, estaba en decadencia y la actividad principal de la cual se sacaba sustento era la ganadería. Pero no todos podían poseer ganado para criar, ¿sí? Para dedicarse o para vivir de la ganadería. Entonces, el aumento de valor de la tierra trajo una débil situación económica en la Europa del siglo IX y X. Entonces, gracias a esta sensación de inseguridad que se vivía hasta ese entonces, así también como la pérdida de poder de parte de los gobernantes, esta debilidad en Europa, se comienza a crear y a desarrollar una sociedad dividida en clases. Y esta va a ser la base del feudalismo. Nosotros, si entendemos la organización de la sociedad en el feudalismo, nos va a servir para entender todo lo demás. Por eso los invito a que grafiquemos esta división, esta sociedad dividida en clases, por medio de una pirámide. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que considerar que en la punta de la pirámide, como si fuera arriba de todo obviamente, estaba el soberano
o señor feudal. Luego venía la alta nobleza. Alta nobleza. Cuando hablamos de alta nobleza hablamos de duques, condes. También venía el alto clero, arzobispos, obispos, ¿sí? Luego, de forma descendente, vendrá la baja nobleza, y también el bajo clero, a saber, monjes, sacerdotes, y dentro de lo que era la baja nobleza encontrábamos los varones, los caballeros, y luego venían los campesinos, y por último, los siervos. Así estaba organizada la sociedad dentro de lo que era el feudalismo, de la etapa feudal de Europa, siendo los campesinos y los siervos los no privilegiados. Y esta, si se quiere, pirámide, como decimos, es la que va a marcar un quiebre en la historia, sobre todo social y política de Europa, y como consecuencia también un cambio radical en la economía europea. Pero permítame que les cuente un poquito quién era este señor feudal y cuáles eran, si se quiere, las características principales del feudalismo. Pasemos ya a nuestra siguiente imagen. Entonces les contaba, nosotros teníamos un señor feudal. El señor feudal era dueño de un feudo, de una especie, se quiere, para graficarlo, de porción de tierra donde reinaba en su castillo, ¿sí? Y como nosotros decíamos, el señor feudal estaba a la cabeza de esta pirámide social, ¿sí? Estaba, si se quiere, en una primer categoría social. Ahora bien, entre los distintos estamentos o clases que nosotros veíamos en nuestra pirámide se establecían relaciones feudales. Relaciones feudales, ¿sí? Entre una y otra clase. Por un lado, como decíamos, estaban los señores feudales, el señor feudal, tal como lo estamos marcando, ¿sí? Y por otro lado, estaban los que pedían protección a los señores feudales, recibiendo a cambio tierra y una serie de deberes que los convertían ni más ni menos que en vasallos. Vasallos, ¿sí? El vasallo era un hombre inferior al señor feudal, que pedía protección al mismo. ¿Qué? Pedía protección. ¿A quién? Como decíamos, al señor feudal, ¿sí? Muy bien, entonces decíamos que por un lado estaban los que pedían protección a los señores feudales, recibiendo, como decíamos, tierras y una serie de deberes que los convertían en vasallos, ¿sí? De dichos señores feudales. Pero para convertirse en vasallo, les cuento, había que hacer una especie de rito. Había que hacer un juramento que se le llamó homenaje. Homenaje. Donde básicamente este vasallo le juraba fidelidad al señor y este señor le daba protección. Todo por medio de este juramento protocolar. Juramento protocolar, ¿sí? En vez de firmar un contrato, se establecía este juramento, si se quiere. Entonces vamos viendo a lo largo de nuestro video cómo la sociedad feudal se caracterizaba fundamentalmente, como nosotros veíamos en nuestro triángulo, en esta pirámide social, se basaba sobre todo en una división social sobre un orden jerárquico, desde el señor feudal, la alta nobleza, baja nobleza, campesinos, siervos. Y el señor, les cuento un poquito, era el encargado, por ejemplo, de dirigir la guerra, el clero del adoctrinamiento en la religión del pueblo, que para aquel entonces era el cristianismo, y el campesinado trabajaba las tierras. Y los invito a que en nuestro próximo video conozcamos un poquito más de lo que fue el feudalismo y la etapa de decadencia del mismo.